la Gran Atemajac. La historia de Guadalajara no se parece a la de ninguna otra ciudad de México. Mientras la mayoría fue fundada una sola vez, Guadalajara tuvo que nacer 4 veces antes de consolidarse. Su primer intento ocurrió en medio de una guerra, llena de violencia y ambición, en tierras que estaban lejos de ser dóciles. Entre 1530 y 1535, Nuño de Guzmán encabezó una campaña militar hacia el norte y occidente de la Nueva España. Atravesó lo que hoy conocemos como Michoacán, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, dejando una huella marcada por el fuego y la sangre. Fue famoso por su violencia extrema. Esclavizó a miles de indígenas, saqueó a pueblos enteros y ejecutó a líderes locales. En Michoacán, por ejemplo, mandó a matar a Tanguachen II, el último rey purépecha, en medio de lo que supuestamente era una negociación de paz. No es casual que Fray Bartolomé de las Casas lo llamara el Gran Tirano. A finales de 1531, las tropas de Guzmán llegaron al límite entre el sur de Zacatecas y el norte de Jalisco. Era territorio Caxcán, un pueblo guerrero, como ya habíamos mencionado anteriormente, orgulloso de sus tradiciones y nada dispuesto a rendirse. No era un lugar fácil, no era un lugar tranquilo. Guzmán puso los ojos en Nochistlán, no por su belleza ni por su potencial como ciudad, sino por estrategia. Era un punto clave para controlar la ruta de la conquista hacia el norte, ya pacificado por la fuerza. Nochistlán podía servir como base militar, pero el ambiente era tenso. La violencia reciente había dejado cicatrices profundas. Había resentimiento, desconfianza y rabia. El aire todavía olía a humo y en cada esquina se respiraba la posibilidad de un nuevo levantamiento. Ese día llegó. Como era su costumbre, Guzmán no participó directamente. Él mandaba desde su caballo o su tienda de campaña. Para la fundación necesitaba a alguien de confianza. Cristóbal de Oñate, uno de sus capitanes más experimentados. Oñate era un soldado acostumbrado tanto a la guerra como a organizar nuevos asentamientos. Guzmán le ordenó fundar una villa en Nochistlán y llamarla Guadalajara, en honor a su ciudad natal en España. Era un gesto simbólico, traer un pedazo de su tierra a un territorio conquistado. La ceremonia fue modesta. Participaron unos 42 españoles, soldados, colonos, agotados, con armas en una mano y esperanzas en la otra. Algunos soñaban con tierras y encomiendas. Otros solo querían sobrevivir. A su lado estaban forzadamente algunos indígenas aliados o sometidos, testigos silenciosos de un acto que cambiaría su mundo para siempre. Se leyó en voz alta la autorización del rey Carlos V. Se clavaron estacas, se cortaron ramas, se movieron terrones de tierra. Se marcó el lugar para una plaza mayor y el trazado de calles que nunca se construirían. Los presentes juraron lealtad a un rey que estaba a un océano de distancia. Pero la villa no era más que un campamento militar fortificado. Las casas eran chozas de adobe y palma o simples carpas. Y desde los cerros los guerreros caxcanes observaban cada movimiento. Para ellos esto no era el nacimiento de un pueblo, sino la invasión de los mismos hombres que habían arrasado sus tierras. Desde el principio, vivir en esa primera Guadalajara fue una pesadilla. No hubo grandes batallas, pero sí
Una guerra de desgaste. Flechas que silbaban desde la oscuridad, emboscadas a quienes salían por agua o leña, robos constantes de animales. El cerco fue tan efectivo que pronto la hambruna y la sed se volvieron los peores enemigos. Cultivar era imposible. Llegar a los manantiales, un viaje suicida. El campamento se convirtió en una trampa. En menos de un año la situación era insostenible. Diezmados por el hambre, la sed y el miedo, los supervivientes, liderados por un derrotado Cristóbal de Oñate, empacaron lo poco que quedaba y abandonaron Nochistlán. Dejaron atrás las chozas fantasmales de un pueblo que nunca fue. Así, el 5 de enero de 1532 no marca una fundación gloriosa, sino el primer capítulo de un fracaso que no fue casualidad, sino consecuencia directa de la brutalidad de Nuño de Guzmán. Los españoles aprendieron una lección: no se puede fundar una ciudad sobre cenizas y odio. El sueño de Guadalajara tendría que buscarse en otro lugar, lejos de la sombra del gran tirano. Después de que fracasara el intento de fundar Guadalajara en Nochistlán, los colonos no se rindieron. Aunque el sueño estaba golpeado, seguía vivo. Juan de Oñate, hijo de Cristóbal de Oñate, junto con Miguel de Ibarra y Sancho Ortiz, decidieron buscar otro lugar. Contaban con el apoyo de Nuño de Beltrán de Guzmán. Miguel de Ibarra era funcionario colonial con experiencia en organización y gobierno, mientras que Sancho Ortiz de Zúñiga era un militar con trayectoria en campañas de conquista. Ambos eran figuras clave en la expansión española por el occidente de Nueva España. Voltearon al sur, hacia Tonalá, una región que parecía más prometedora. Tenía tierra fértil, agua suficiente y una comunidad indígena que ya sabía cultivar y comerciar. Era un lugar con mejores condiciones para empezar de nuevo. Imaginen el paisaje: una meseta vasta con mejores tierras y, lo más importante, bajo el gobierno de una mujer respetada, la Siguapilli, una líder pacífica y pragmática. A diferencia de la violencia de Nuño de Guzmán, la llegada a Tonalá el 8 de agosto de 1533 tuvo más negociación que de conquista. La Siguapilli, viendo el poderío militar español, optó por una alianza estratégica. Permitió que se establecieran. Por un momento, bajo el sol de Tonalá, pareció que por fin la suerte sonreía a Guadalajara. Las carpas dieron paso a chozas más permanentes, se trazaron calles rudimentarias y surgió un incipiente comercio. La ciudad respiró durante casi 2 años, con una frágil normalidad. Pero la paz era un espejismo. La sombra de la primera fundación, la de la crueldad de Nuño de Guzmán, era demasiado larga. Su legado de terror había sembrado una desconfianza profunda entre los pueblos de la región. Para los indígenas, estos no eran simples nuevos vecinos. Eran los mismos que habían llegado con fuego, los que esclavizaban y exigían tributo. Así empezó la resistencia. No fue una lucha abierta con ejércitos enfrentados, sino una pelea lenta y persistente, hecha de ataques discretos y continuos que desgastaban poco a poco al enemigo. Las escaramuzas eran el pan de cada día. Partidas de guerreros atacaban caravanas de suministros, aislaban a grupos de colonos que se aventuraban lejos del campamento, quemaban cultivos. Cada amanecer traía la incertidumbre. ¿Llegarían los alimentos? ¿Volverían los hombres que fueron a cazar? El sonido de un grito en la noche era suficiente para asumir que la pequeña villa estaba en el pánico. La ciudad no podía crecer, no podía prosperar. Vivía sitiada no por muros, sino por el miedo. El sueño de una capital estable se desvanecía día a día, consumido por la ansiedad y la parálisis. Los españoles se dieron cuenta de que la estrategia de paz de la Siguapilli era solo eso, su paz, no la de los demás pueblos cascanes y cocas alrededor.
que veían en Guadalajara una amenaza existencial que había que erradicar. En 1535 la ciudad fue atacada por grupos indígenas. Aunque los españoles lograron defenderse, quedó claro que Tonalá no era lo suficientemente segura para establecer una ciudad permanentemente. La idea de Guadalajara volvió a quedar en pausa, pero esta experiencia dejó aprendizajes. Los colonos entendieron que necesitaban un sitio más defendible, con acceso a recursos y menos expuesto a ataques.